Bueno, muy buenas tardes. Cuarta jornada de la cuarta reunión de arte contemporáneo. Tengo el placer de presentar la charla Arte Contemporáneo y Educación, los procesos cognitivos y perceptivos para la comprensión del arte sonoro visual por la tecnología, una mirada desde la educación. Problemáticas en los campos de los discursos, las estéticas y la recepción. A cargo de nuestra querida amiga Susana Espinosa. Susana tiene una relación muy directa con nuestra ciudad desde hace varias décadas. Ella perteneció a una fundación que se llamó en su momento Fundación S3, con las profesoras Silvia Furneaux y Silvia Malbrán, que fue un grupo de educadoras musicales que hicieron punta en muchos aspectos de esta rama de la educación en Argentina. Y bueno, generaron un movimiento muy interesante por su trabajo no solamente en Capital Federal y La Plata, sino en el interior del país, y de allí la fuimos conociendo. Susana además es compositora, entonces maneja bien el lenguaje de la música desde ese lado, especialmente con un conocimiento especial de la música electroacústica. Y de espíritu inquieto, podríamos decir, fue la mentora de la licenciatura en audiovisión, que en la década del 90 en la Universidad de Lanús fue precursora en un área, en esta área nueva del conocimiento, a través del análisis de la imagen y el sonido en forma simultánea, con una raíz epistemológica en la audiovisión, el concepto de audiovisión de Michel Jean. A partir de ahí también generó otros espacios educativos en la Universidad de Lanús, como la licenciatura en Artes Combinadas, y un currículum mucho más largo que sería así demasiado largo exponerlo en este momento. Pero lo que le pedimos desde la organización de esta reunión fue que nos cuente un poco su experiencia desde el lado conceptual y epistemológico en relación a la educación musical en un contexto donde las tecnologías ya han avanzado muchísimo en el campo del arte. Y bueno, nos parece muy interesante su mirada y su estudio. Además finalizó un doctorado en un área que es muy poco abordada, que es la filosofía de la música. Así que todo ese conocimiento vamos a ver cómo se da manía para resumirlo ahora. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Damián. Muy formal. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias toda la gente de este equipo, Matías, Víctor, que nos acompañó en nuestro taller. Acá hay tantos participantes. Gracias a todos ustedes, igual que los que me han precedido, los felicito por tener tanta valentía de llevar adelante desde ámbitos institucionales, académicos y municipales adelante estas propuestas. Me interpeló todo el tiempo todo lo que pasó, de modo tal que ya hasta me parece innecesaria esta conferencia, porque seguramente voy a repetir y a coincidir, obviamente, con muchísimo de todo lo que se dijo en estos días. Tal vez, humildemente, mi aporte pueda ser desde el lado de la educación, porque el nivel artístico que ha habido y que hay y que va a haber en todos estos días es impresionante. Así que quizás desde ese lado, porque yo me defino como un artista de aula, no sé crear obras sola, pero sí creo, guiar a los demás en un espacio áulico a que hagan arte. Y eso es lo que le digo siempre a mis colegas, los docentes, que primero artistas y luego educadores. Voy a leer y seguramente voy a resumir de la lectura y espero no ser aburrida. El primer punto a desarrollar en mi charla: la sociedad
de mediados del siglo XX, un panorama sociopolítico de esa situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tuvo que afrontar duros cambios tanto en lo económico como en lo social, en lo político y hasta en lo moral. La ética, los valores, las ideologías entraron en revisión a la luz de las consecuencias sufridas. Las fronteras de los países cambiaron y por tanto impusieron nuevas realidades sociopolíticas. Hubo que afrontar el hambre de los pueblos de posguerra, por lo que la transculturación fue un hecho ineludible, dada la migración de cientos de miles de personas europeas que comenzaron a mirar hacia América como continente nuevo, esperanzador de una vida mejor. A partir de 1945 y por más de 20 años, el mundo quedó dividido por la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. A su vez, la guerra entre Vietnam del Norte y del Sur, el movimiento de estudiantes y trabajadores de Francia en mayo del 68 y el surgimiento de las guerrillas contra los regímenes dictatoriales que dominaban la mayor parte de los países en Latinoamérica, acabaron por tirar por tierra los valores de vida y convivencia instituidos hasta entonces. Así es que el arte llegaría a la ruptura con los idearios tradicionales. Las vanguardias de entonces no podían ser otra cosa que contestatarias, rechazantes de eufemismos e hipocresías, descreídas del mandato de perfección y belleza, sedientas de verdad y crudeza. El arte de avanzada de la época denunciaba abusos, buscaba replegarse en la marginalidad, luchaba por la libertad de pensamiento y acción. Algunas de las formas de hacerlo fue revolucionando los lenguajes de sus expresiones, cambiando los contenidos y significados, construyendo nuevos códigos y signos, instando a un nuevo perceptor y desterrando la belleza de las artes armoniosas y perfectas que no daban cuenta de la realidad que la sociedad entonces vivía. A partir de ahí vamos a reflexionar sobre los idearios filosófico-estéticos del arte sonoro-visual que surgió a mediados del siglo XX. Frente a este panorama mundial, los filósofos también giraron en sus formas de reflexionar, pensar y teorizar sobre el hombre y su circunstancia. Uno de los problemas filosóficos centrales que aparece es el de la concepción de la belleza, que cambió desde su concepción tradicional relacionada con la armonía de las partes a considerarse bello hasta lo feo o imperfecto, que a pesar de ser disruptivo, alcanza un mensaje superador de lo escolástico, pues emerge del espíritu libre y subjetivo del artista creador. Arthur Danto, uno de los filósofos con los cuales trabajé en mi tesis doctoral, dice que el arte dedicado a brindar solaz y pasatiempo al decorar nuestro entorno no es libre, sino que es auxiliar, aplicado a fines que le son externos, mientras que el arte, como arte, es libre tanto en su finalidad como en sus medios. El presente estético, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, hizo culto a la fealdad, a lo desarmonioso, a lo provocativo y a lo perezosamente sensible. Por eso cuestiona formas narrativas enculturadas, genera conflictos entre producción y recepción del arte y mantiene hasta la actualidad su condición de arte de vanguardia, ya que su forma de ser es propia de la ruptura y aún no es consumida por las mayorías. Y aquí voy a hacer un punto de reflexión en base a todo lo escuchado y vivido hoy y especialmente en la mesa que me precedió. Es verdad todo lo que se preguntaron aquí mis colegas. ¿Qué quiere decir contemporáneo? Yo también me lo pregunto. Y por cierto que es una palabra híbrida que no define, pero que tal vez ahí está la esencia o la razón de por qué la usamos. Yo creo que es porque el lenguaje es limitado y porque el lenguaje, en cualquier idioma que sea, define solo parte de lo que el hombre es, de lo que el hombre hace, de lo que el hombre siente. Y aventurándome a una definición quizás pedagógica o didáctica, nosotros los docentes necesitamos de las definiciones para guiar en el aprendizaje. Para mí, el término contemporáneo habla de un arte que no es masivo, un arte que sigue transcurriendo y transformándose en el aquí y ahora, y que por eso es vanguardista,
porque rompe, porque ruptura y porque necesita de un tiempo, la tradición dice que unos 50 años más o menos, para que sea consumido por muchos, por todos, y para que sea considerado clásico, entendiendo por clásico aquello que se dio en una época, en un tiempo, pero que tiene carácter de universal porque permanece en otro tiempo. Otros paradigmas analizados por la filosofía refieren a lo fenoménico, a la cosa en sí, como diría Husserl, que se reproduce en lo efímero, en el acontecer, en el vivo y desacralizado, y no pretende lo eterno, el podio, lo superior. Y por otro lado, lo ficcional de manera categórica, que lejos de copiar la realidad, la simboliza subjetivamente. La verdad deja de tener sentido dando paso a lo verosímil, a lo que se interpreta sin códigos prefijados externos, sino por los códigos privados del creador y o del creador con el receptor. Por lo tanto, ¿qué características tienen los lenguajes, las estéticas y los discursos? Es otra de las reflexiones que traigo para esta tarde. En una especie de mini mapa conceptual podríamos decir que en el arte que estamos tratando se pasó del significado al significante, de dar respuestas consumatorias de lo explícito a lo implícito, de la figuración a la abstracción, en el caso de lo musical, de lo tonal a lo no tonal, de la música al sonido, de la escultura a la instalación, de la lógica discursiva a la contralógica discursiva, de la frontera a la irradiación de la frontera, de la limitación a la deslimitación, del objeto al sujeto. Otro filósofo, Descartes, hablaba de ir del subjectum al objectum en latín, es decir, esa relación dialógica entre objeto y sujeto, priorizando al sujeto. Esta imagen nos habla de una mujer, nos habla de una posición corporal. Es una imagen que representa la realidad. Por lo tanto, no es contemporánea, o sí lo es. Quizás lo es en el tratamiento, en el trabajo. Estamos hablando de Carlos Alonso, el gran pintor argentino. No lo es en el sentido estricto, puro, porque es figurativa. ¿Qué nos pasa acá con Quirós? También algo parecido. Todavía no hay fuerza como para desprendernos de lo figurativo, pero ya estamos queriendo mancharlo. Jorge Di Ciervo, en cambio, nos dice nada de significados. Sí figuración, porque hay triángulos, hay círculos, hay espacios ocupados, hay colores, pero no hay argumento. Y además esas figuraciones están en una contralógica discursiva. Están sueltos, se sostienen, se tocan, se pegan, pero no dicen un significado claro. Lo mismo pasa con Jorge Abbott, otro argentino, Jorge Di Ciervo también, que juega con la mancha, con las formas, con el impacto visual, con el color, con el trazo. Deja de hacerse la línea, el dibujo, para ir a la paleta con trazo. Otro Jorge Abbott, que estos hemos estado trabajando en nuestro taller. Alexander Calder. Calder, que nació en el siglo XIX, en realidad, y que se murió por los años 60 del siglo pasado, jugó más todavía. No solo la abstracción, sino fundamentalmente lo móvil, aquello no estático, la escultura que es una instalación y todo es aéreo, todo es móvil. Macho.
el cristal, la transparencia, el volumen, la instalación, el acrílico como materia prima distinta. Ai Weiwei, un chino alucinante, deslumbrante, que nos interpeló el año pasado con una mega exposición en la Fundación Proa. Ai Weiwei nació en un pueblito de China, era muy pobre, muy pobre, muy pobre, y la ansiedad, el sueño de su vida era tener algún día una bicicleta para poder trasladarse en su aldea, en su pueblo. Terminó siendo un hombre famosísimo, importantísimo, primero comunista, después no comunista, toda una historia riquísima que la pueden ver en internet. Y entre las instalaciones que trajo a Proa, trajo esta escultura que tiene cientos de partes de bicicleta enlazadas unas con otras. Tengo muchísimas fotos, pero ocuparía mucho tiempo. Enrique Torroja, pampeano, me encantó ayer cuando Lang hablaba de lo chato, lo liso, y que es un artista, un diseñador, que lo discriminaban por ser eso. Yo le conté ayer, después de la charla, le conté que iba a presentar a Enrique Torroja, que él solo soñaba con presentando simbólicamente su pampa dorada, el horizonte. Bueno, ahora me va a ayudar Matías, para yo no hacer lío. Y vamos a recorrer también rápidamente, muy brevemente, estos espacios artísticos, su evolución, escuchando algunos brevísimos fragmentos. Arrancamos con el más grande de todos los grandes, con Juan Sebastián Bach, concierto brandeburgués. Obra bella, acabada, diseñada desde el comienzo al fin, agradable a los oídos, de gran belleza, todo lo que el arte clásico nos pidió. Sin embargo, nuestra postura como perceptores hoy se queda ahí. Se queda en el gusto, en el disfrute y en todo caso los entendidos en el análisis de su discurso. Bien, pero ¿qué pasa con lo que sigue? Sí, seguimos. Beben. Escuela serialista, intención de romper con esa armonía perfecta. Esta no me acuerdo cuál es. Boulez, ahí está. Le mató San Mertz. Gracias. Parmigiani. Música electroacústica. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hago yo, perceptor, con esto? O me voy, me alejo, o me quedo curioseando. Expongo a mi percepción a la curiosidad, a la aventura. Trato de descubrir fuentes sonoras, no importa.
Metástasis. Esta necesita un poquito más de volumen, pero no sé. Pero ya termina igual. Esta dale más volumen. Secuencia 3. Berio. Bueno, y ahí estamos. Muchas gracias. Martín, ahora seguimos con el PowerPoint. Muchas gracias. Se buscaba disrupción, disparidad, cambio de sentido, desaparición de la belleza, desafío al gusto, interpelación al receptor, preeminencia de la idea-concepto, aparición de la obra abierta, desacralización del arte. Se promovía la creación inter y multidisciplinar entre las artes, la ciencia y la tecnología. Trascender los espacios tradicionales como la sala de conciertos o museos expositivos, cambiar la figura del receptor pasivo al receptor activo. Las propuestas inter y multidisciplinares, finalmente en la actualidad el arte es inclusivo y participa en todas las formas expresivas posibles, constituyendo nuevos formatos, como el arte electrónico, el arte ecológico, el videoarte, la videomúsica, el teatro aéreo, la danza teatro, el videoarte, que ya lo dije, instalaciones sonoro-visuales, el diseño arte, la arquitectura artística, el videomapping, videojuegos, cine expandido, arte urbano. Cada uno de todos estos formatos artísticos tienen expresiones en el mundo, pero en el país también, muy, muy importantes, y sería interesantísimo indagar sobre cada una de ellas, pero obviamente no es el espacio para eso. La intención de exploración en los discursos, formas y estructuras compositivas rompió fronteras disciplinares, dejando paso a la desaparición de los límites para crear obras abiertas, interdisciplinarias, ecologistas, de creación en tiempo real y con la tecnología de la mano para integrarse creativamente a estas expresiones. Las artes performáticas, por ejemplo, presentan sus obras en formato de espectáculo, de realización en vivo y en algunos casos incluyendo la participación activa del público. Con las performances, instalaciones y puestas interactivas, se provoca al espectador para que se involucre en las expresiones como participante de ellas, modificándolas con su intervención.
La intención es desechar la obra de arte acabada e instalar la obra de arte indeterminada o abierta que se transforma con el paso del tiempo, de los contextos en que se las instalan y de las intervenciones que en ellas se hacen. También apareció el arte efímero, cuya puesta o realización nace y muere una vez terminada su presentación, la cual es irrepetible, pues constituye una composición en tiempo real. El ideal común era componer o pintar o filmar de tal manera que se destruyera la continuidad convencional para liberar a los sonidos y las imágenes de la memoria y de la mente racional. Cage decía que ahí donde la gente sentía la necesidad de pegar dos sonidos para lograr una continuidad, él sentía la urgente necesidad de deshacerse de esa goma de pegar para permitir que los sonidos fueran libres de encadenamientos y fluyeran por ellos mismos. Otra de las propuestas fueron las obras aleatorias, donde se construye por procesos de improvisación, donde la indeterminación de los resultados está prevista en base a un hilo conductor y con un fin causal. Su desarrollo no se prevé en un punto exacto de final, sino que éste aparece cuando todos los elementos comprometidos en el discurso deciden finalizar sin acuerdo previo, sino por propia decantación de decisiones unilaterales de los integrantes del grupo de músicos interactuantes. En todos estos movimientos se ha generado desde hace ya más de 30 años una tendencia a estrechar las distancias que separan los lenguajes específicos de cada una de las artes para potenciar la expresión sincrética. Se buscaba construir un discurso, sin cronología, sin continuidad, música e imágenes semiestáticas cuyas secuencias se repiten variándolas lentamente para conformar una propuesta audiovisual que metafóricamente no desarrolla, que tiende al estatismo virtual, que remeda una fotografía, pero tiene movimiento. Ramón Barce, integrante de la generación del 51, dice que la integración de los lenguajes con la imagen y el sonido implica ampliar el núcleo expresivo de cada uno de ellos, extendiendo su frontera, buscando de manera consciente ingredientes que se encuentran más allá de ella. En sus palabras, en la zona fronteriza hay una debilitación de la organicidad unitaria del territorio, debilitación que se compensa funcionalmente con la irradiación. ¿Qué tenemos aquí? El Guggenheim de Bilbao. Arquitectura, arte, diseño, formas. Y es un museo, pero es una obra de arte. ¿Qué tenemos aquí? En Nueva York. El último trabajo, me olvidé, del argentino. César Pelli, sí señora, gracias. Parezco como Gerardo, que se me fue. ¿Viste? Ya llega un momento. En San Francisco, no en Nueva York, en San Francisco, exactamente. Salió en La Nación una nota ahora que me impactó. Es una estación ferroviaria, ¿no es cierto? Vial. ¿Lo conocen? Tomás Araceno, tucumano, famoso en el mundo. Esta es una exposición que hizo en el Museo de Arte Contemporáneo en Buenos Aires el año pasado, que absolutamente me impactó, me deslumbró. Es un trabajo de meses que hace con científicos. Saraceno está en la línea del artista que trabaja con ciencia y con tecnología. Durante meses, junto a arañas de dos categorías, una de Argentina y otra de otra parte del mundo, y las pusieron en un hábitat especial, les dieron durante meses bichos y bichos y bichos para que se alimentaran, y mientras se alimentaban tejían. Y él construyó con gente de la tecnología, con gente de la técnica, con obreros, con científicos, construyó espacios de arte en distintas salas
del museo, donde estas telarañas eran sostenidas por arneses y construían esculturas. Este artista, Joaquín Fargas, otro argentino que trabaja relacionando la ciencia con el arte, está en el mundo de la robótica, en el mundo de la conservación de seres vivos dentro de cápsulas, de globos. Este robot que está en la parte de abajo, en la última foto, tenía un fin. Se hizo una exposición en la Antártida donde vinieron 15 artistas de distintas partes del mundo que con sus obras provocaban algún tipo de transformación en la naturaleza. Este robot, a medida que tiene una computadora, que camina, que funciona, recicla el hielo y termina convirtiéndolo en agua, lo afloja, lo ablanda. También se presentó en el Festival Escalatrónica de allá de la Universidad de Lanús. ¿Y ahora me ayudas? Un minutito. Estamos en tiempo. Vamos a tener que ir acortando. Impecable. ¿Puedes completar vos? Vamos con Jesús Soto primero. Allí. Jesús Soto, venezolano. El impenetrable. Es una instalación móvil, sonora. Tiene distintos formatos que se han presentado de manera diferente en distintas partes del mundo. Algunos solo con hilos de plástico, sin sonido, y este con sonido, con elementos de acero. Es una escultura. Él dice que no, decía que no. Jesús decía que él lo que quería era interpelar el espacio, intervenirlo. ¿Podemos cortarlo? Sí, vamos al otro, porque ahí comienza. Es un documental fantástico que cuando él presentó este Impenetrable en Fundación Proa y otras obras, hicieron un video documental de él interesantísimo. Vamos al que se le sigue. Esto es una curiosidad. Ah, no, prefiero, si sos tan amable. Bueno, déjalo. Déjalo. Ah, perfecto, perfecto. No, entonces lo tengo en otro lugar. Bueno, dos palabritas antes de presentar eso. En la cátedra que llevo adelante en la Universidad de Lanús dentro de la carrera de audiovisión, la carrera que he tenido la dicha de crear allí hace 22 años, mi cátedra se llama Taller de Experimentación Audiovisual, y con Germán Infiesta, que es el nuevo colaborador, el nuevo adjunto que tengo en la cátedra, hemos creado el Festival Escalatrónica, dedicado al arte robótico, al arte electrónico y a la relación del arte con la ciencia y tecnología. Pero dentro de la cátedra, los alumnos también hacen arte con distintos dispositivos que allí tenemos. Les presento un pedacito chiquito de los trabajos que hacen mis alumnos. Adelante. Con eso. ¿2015 o 17? No, el festival no, el trabajo de alumnos. El videoclip que estamos haciendo. Exacto, ese. Un poquito más de volumen, puede ser. Hacen videomapping también.
Bien, y ahora sí, un clip del Festival Escalatrónica que nació en el año 2015, es bianual, se hace cada 2 años, y 2015, ahí está. Y van a ver ustedes un poco la propuesta, como decía Gerardo, orgullosa propuesta que dentro de una universidad nacional y gratuita se puedan hacer este tipo de expresiones como lo hacen ustedes acá, ¿no? El marco de los que se presentan es una obra. Germán estuvo ahí. Bien. Bueno, volvemos al PowerPoint. Muchas gracias, Matías. Bueno, luego de este panorama ya podemos entrar en la última parte de nuestro encuentro. El penúltimo tema que tengo con ustedes, porque dejo para el final, obviamente, la problemática de la educación. ¿Cómo se comprende, cómo se vive, cómo se lo recibe al arte contemporáneo? ¿Qué hacemos nosotros los receptores frente a esto? Me gusta mucho Wilhelm de König, esa frase me acompaña desde añares. El pasado no me influye, yo lo influyo con mi presente. ¿No? Me parece una definición breve, sintética y tan clara de qué podemos hacer nosotros con la tradición, con la cultura que traemos, que nos dan, a veces que nos imponen, simplemente influirla desde mí. Gadamer, otro filósofo con el que mucho he trabajado, plantea que el lenguaje estético instala una situación de juego entre creador y perceptor, por lo que ambos están condicionados por el contexto en que se desarrolle dicho juego. En el arte contemporáneo, el juego dialéctico entre autor y receptor plantea una nueva dinámica en la cual la obra es entendida como proceso de construcción y reconstrucción continuo. Gadamer dice que en realidad la condición humana es hermenéutica por naturaleza,
Permanentemente el hombre recibe información y de inmediato la procesa para complementarla, interpretarla y reinterpretarla. No es algo que el hombre decide hacer, sino que es un modo de ser. Por eso la interpretación se basa en la conjetura y la presunción y tiene carácter hipotético, revisable, no científico. Este rasgo adquiere especial importancia dado que esta autonomía y desinterés por lo estético en el arte actual se opone a la dependencia e interés estético del arte clásico. Para comprender este concepto, Gadamer aconseja alejarse de la visión del arte como obra consumada y apoyada por la escolástica para aproximarse a otra visión, a otra dinámica. Desde este punto de vista, la obra nunca ha sido, sino que es, en continua transición, tanto para creadores como para receptores. La obra producto del juego deja siempre un espacio que hay que rellenar, y ese espacio es el que el arte provee. Por tanto, el arte moderno, al no remitirse a referentes exteriores, explicita con mayor vigor que el tradicional su vertiente lúdica. Pareciera entonces que habría que construir puentes para que la relación entre la producción de arte y la recepción del arte, en especial referencia al arte contemporáneo, cuyas producciones incluyen la tecnología como otra fuente más de los discursos, fluya en base al conocimiento de los lenguajes expresivos, de sus estructuras compositivas, de los supramensajes implícitos. Cuando se habla de la relación entre el artista y el perceptor, se lo hace desde una estructura de interrelación. Sin el perceptor no hay arte, pero él, por sí mismo, no encuentra siempre arte en lo que ve, escucha o lee, ya que esta relación es subjetiva y particular. La función de la estética es captar en qué consiste esa interrelación especial y, por otro lado, captar la legalidad propia tanto de los actos como de los contenidos artísticos. Dice Hartmann, Nicolai Hartmann, al respecto: la percepción cotidiana contiene mucho que no es apresable por medio de los sentidos. Vemos el árbol y el escarabajo, pero también vemos la vida en ambos y la vemos diferenciada como vida de tipo distintivo. En realidad percibimos casi solo lo interior, pasando por encima de lo extremo, que es lo dado directamente a los sentidos y el intermediario de aquello. En ese sentido podemos decir, veo la ira, el dolor, la desconfianza en los rasgos de una cara, pero estamos muy lejos de poder explicar cómo se imprime todo esto en la mímica. Así es que la percepción no puede ser entendida sino en una relación directa y constituyente de una experiencia que abraza a la persona autor y a la persona receptor en una gestalt, con una sensación envolvente teniendo en cuenta una dimensión dinámica sujeta a tensión y escisión. Cuando percibimos situaciones ambiguas e inestructuradas, no nos limitamos al reconocimiento de figuras vagas e inexpresivas, sino que la función percipiente rellena lo indefinido con proyecciones subjetivas que no son arbitrarias y que responden a la sensibilización singular de los estímulos, a las formas particulares de organizar un campo estructurado sobre la presunta situación caótica. A eso llamamos percepción creadora, por lo que las personas que puedan aceptar esta situación propia y única podrán mirar y escuchar lo que la mayoría solo ve y oye de paso. Es esta la actitud necesaria para apreciar y percibir el arte contemporáneo en sus diversas manifestaciones, dado que es ajeno en sus intenciones a asemejarse a la representación de la realidad cotidiana. En él la realidad primaria, originaria, permanece oculta y precisa de un perceptor que tenga los recursos para descubrirla y que, como dice Hartmann, desagregue en su mente, capa por capa, la información desde lo externo a lo interno de la obra que se escucha o que se ve. Bueno, ¿y qué hacemos los educadores frente a todo esto? ¿Qué hace la educación? ¿Qué hacen las instituciones?
¿Qué hacemos en la familia, en los hábitos cotidianos? ¿Cómo hacemos que ese arte aparentemente tan distante, tan vanguardista, tan poco consumible, esté en nuestras vidas? Pero sobre todo, ¿qué hacemos, insisto, los educadores en el aula? ¿Cómo nos despojamos de toda nuestra formación clásica para dejar de ser conductores y para ser solo guías? Digo acá que la polisémica realidad que nos toca vivir obliga a una seria revisión de los formatos de acceso al conocimiento dados en los diversos sistemas y niveles de enseñanza de nuestras instituciones. Resulta imprescindible superar los territorios fragmentarios de cada disciplina, hacerlos dialogar, intercambiar términos y metodologías, poniendo el centro de interés no en las disciplinas mismas, sino en los fenómenos y los procesos que ellas transitan. Hago un paréntesis. Siempre que escribo estas cosas, me pongo a pensar que cuando empecé a enseñar música en las escuelas comunes, estaba de moda la metodología Orff, las bandas rítmicas, y parecía que la clase de música en la escuela tenía que ser solo dada a través de los instrumentos de percusión o de la flauta dulce, ni pensar en otro tipo de flauta, en otro tipo de instrumento, en otro tipo de elementos que no fueran los tradicionales. Así me formé, así me formaron para ser maestra de música. Así que piensen de allá a hoy qué revolución interna debe haber habido, ¿no? Y qué es lo que les propongo a todos, qué altísima sensibilidad para no quedarnos en ese pasado que nos influye y para dejarnos interpelar todos los días con lo que pasa a cada momento. Si subo al ómnibus, escuchar el sonido del ómnibus. Si la bocina del auto no es la bocina del auto, es un sonido que me interesa. No quiere decir que estemos todo el tiempo en una situación experimental, ¿no? Por supuesto. Pero digo, ¿qué tal si cada tanto le despojamos al sonido, a la imagen, al movimiento, de esos significados escolásticos preconcebidos y los vemos, como decíamos en el taller todos estos días, desde una situación de dispositivo, de materia prima independiente de los discursos? Dentro de este, me parece que me faltó el párrafo del medio. Resulta imprescindible superar los territorios. No, ya lo leí, ¿no? Bueno, lo repito. Resulta imprescindible superar los territorios fragmentarios de cada disciplina, hacerlos dialogar, intercambiar términos y metodologías, poniendo el centro de interés no en las disciplinas mismas, sino en los fenómenos y los procesos que ellas transitan. Dentro de este panorama, el arte también debe redefinirse y ser capaz de expresarse integralmente para hacerle más comprensible al hombre su complejo y multifacético mundo en el que habita. El arte de la actualidad desafía al perceptor a poner en juego su curiosidad, su capacidad de asombro y hambre por conocer lo desconocido. Busca un perceptor que tenga interés por el juego dialéctico, que se desprenda de sus prejuicios y preconceptos dados por la tradición, que se anime a transitar lo experiencial, que se apropie del arte para su vida común, que se olvide del qué significa algo y se entregue al qué siento yo de ese algo, que priorice la reflexión subjetiva frente a la obra artística y no solo su gusto o no gusto de la misma. Busca también contribuir a la amplitud de pensamiento dando espacio a la creatividad que potencialmente posee cada sujeto, porque sus expresiones son un canto a la libertad expresiva sin mandatos escolásticos. Por lo tanto, la educación por el arte es más que una definición. Es una actitud que debe desarrollarse en todos y cualquiera de los espacios de enseñanza-aprendizaje de nuestra vida, sea la educación formal o la educación informal. El acercamiento al arte actual requiere de espacios de formación donde la praxis esté antes, durante y posterior al conocimiento teórico de cualquier época, género o estilo. Así el aula taller permite recorrer un camino de autoconocimiento que por sí mismo está en principio libre de todo conocimiento dirigido. Desde allí se construirá luego la formación superior específica del lenguaje o de los lenguajes que se elijan.
El educador será antes nada un guía, un animador, nunca un conductor. Pondrá al aprendiz frente a la obra sin explicación previa para que su intuición subjetiva abra el camino del conocimiento y desde allí, solo después de allí, el maestro construirá el soporte conceptual de lo que el sujeto descubrió por sí mismo. Y por último, la educación en arte actual promoverá el desarrollo de vocaciones artísticas que irradian sus fronteras con la ciencia y la tecnología, porque el niño y el joven de hoy tiene todo esto a su alcance y solo quiere que le den espacios para desarrollar su inventiva. Nosotros, los docentes, les debemos esa posibilidad, porque si no, desapareceremos del mapa, porque para los niños y los jóvenes de hoy no hay arte clásico o arte contemporáneo, hay arte creativo que desarrollan en todos los espacios de sus vidas. Nietzsche. El gran final del arte es sacudir la imaginación con la fuerza de un alma que no admite la derrota, aún en medio de un mundo que se derrumba. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, si esperábamos respuestas o reflexiones conclusivas sobre la problemática de la educación, como les dije a mis queridos compañeros del taller, no las tengo, pero no sé si no está bueno que no se las tenga, ¿no? De todas maneras, hoy se dijo también, permítanme un instante para... Es fantástico estar en una actitud de esponja, ¿no? Y por eso por ahí me he perdido en algunos ratos y hasta la cosa insólita de olvidarme algunos nombres de artistas, porque estoy muy conmovida, muy condicionada, porque gracias a Dios no pierdo la actitud de esponja de absorber todo. Y se han dicho tantas cosas, se han vivido y se seguirán viviendo tantas cosas importantes. Gerardo también habló un poco de eso, ¿no? Lo disruptivo, cómo explicar académicamente algo, esta dicotomía entre el hacer y el pensar, entre lo teórico y lo creativo. Todos nosotros tendemos puentes en esos campos. Estela, Damián, todos los educadores que hay acá y los futuros educadores tenemos que hacer eso. Yo he creado la licenciatura en audiovisión y tengo la alegría de tener a un graduado acá trabajando con ustedes. Me llevé una emoción muy grande cuando me reencontré con un exalumno. Esa carrera no ha formado artistas, sí se preocupó por formar este nuevo concepto de la integración de imagen y sonido como fusión, como integración, como contrato audiovisual, como decía Michel Sion. Sin embargo, el arte está y estuvo presente en todos los tiempos. Estoy un poco pasada de tiempo, por eso no he compartido con ustedes Blue, una de las obras audiovisuales experimentales de otro grupo de alumnos, pero todo el tiempo en la carrera se camina hacia eso, porque yo pretendo que el que está allí en una cámara, Matías, técnico, la técnica que vino a la academia también vino al arte. Entonces es importantísimo en las carreras que diseñemos que sepamos que todos los oficios son también arte y pueden dialogar e integrarse. Y en el caso de la otra carrera de artes integradas que creé también allá en la universidad, estaba al servicio de los docentes, del educador, para que se animen a esto de que el arte esté en el aula, entre en el aula y desde el arte vayamos a la educación, al conocimiento. Dispuesta, si es que tienen ganas, si es que ustedes lo permiten, algún diálogo, alguna charla, no sé, o nos vamos a las funciones, a lo que sigue. Hola Susana, buenas tardes. Recién, al principio de tu diálogo, vos nombraste que la palabra contemporáneo, en una cuestión del lenguaje,
trata de describirlo, pero es incompleto, para conceptualizarlo, digamos, ¿no? Claro. El arte como lo conocemos, o como lo conocen las personas que todavía no se han inculcado en él, ¿termina siendo una representación incompleta de lo que es el arte? Ah, qué pregunta, qué bueno. Un alumno, alumno de usted. Señor, me juego a esa reflexión. No sé si te voy a dar o poder dar una respuesta, a menos que los otros colegas que están acá se animen a reflexionar. Pero, ¿te das cuenta para qué tipo de alumnos trabajamos, los docentes mayorcitos? Para un alumno que te puede interpelar así y que te puede descolocar. Pero también puede haber un docente que diga, ¿sabés que no sé? Lo voy a pensar. Cuando yo era chica no me decían así. Me daban cualquier respuesta, a lo mejor pragmática, concreta, terminal, ¿no? Pero yo estoy en esa línea que vos decís, ¿eh? A medida que hablo, pienso. Claro que sí, que además lo interesante de algo incompleto, incompletitud, ¿no? Te habla de una cosa abierta. En realidad lo que yo quise decir es que el arte siempre es contemporáneo. Porque el arte interpela, miren lo que pasó ayer con la obra de Leonardo, ¿no es cierto? Ese loco que terminó inventando el avión, la bicicleta, el esto, lo otro, y a través del camino del arte, además de ser científico. Así que la palabra contemporáneo, creo que no sé, Damián, Estela, allá están todos los que están, Mabel, Corina. Igual más allá, ¿cómo? Digamos, más allá de la conceptualización de la palabra contemporáneo, yo implicaba que la palabra arte, al igual sacando la conclusión de que el lenguaje nunca termina de ser completo, claro, nunca termina de llenar exactamente la formulación de lo que al fin y al cabo termina haciendo el arte, digamos, como lo entendemos. Claro, porque es muy difícil a través del lenguaje comunicar, que emerge de la razón, comunicar lo que siente el alma, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. No alcanzan las palabras. Por eso, Mark Knapp, que es un investigador extraordinario del lenguaje no verbal, analizaba esta problemática y decía que el lenguaje hablado o escrito, la lengua, no alcanza, y por eso necesita la gestualidad, y por eso necesita lo sonoro, ¿no? No alcanza. Y bueno, lo segundo que quiero preguntar, que fue, a medida que usted iba pronunciando lo que, bueno, nos relataba a todos, era una serie de preguntas que, bueno, se lo voy a decir todo en serie, digamos. Qué divino. La formulación final e incompleta termina siendo la verdad de lo que se entiende por arte, en realidad. ¿Cómo se descubre la verdadera arte? Implica que el arte no se explica, sino que se siente. Es un sentimiento. El sentimiento, lo que se percibe de la realidad. ¿Es un medio entonces de encontrar la mentira prohibida o la verdad real? Permiso. La mentira prohibida, porque si a alguien se le refuta el concepto de arte, obviamente va a estar en contra, pero está negando la verdad real de que nunca va a terminar de conceptualizar lo que es arte. Mira, estás comprometiendo allí palabras muy profundas y que la filosofía ha trabajado intensamente a lo largo de toda su existencia, desde la antigua Grecia para acá. A mí también me gusta Nietzsche, por las dudas. Tengo un libro de él. Ahí está. Hablas de verdad real. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la realidad? La realidad es una construcción, no existe como tal, separada de cada uno de nosotros, porque es real este momento que estamos viviendo, es absolutamente real, pero cada uno de nosotros lo vive de manera diferente. Entonces ahí está lo subjetivado, ahí está la realidad interior. Y la verdad tiene relación con el valor. Por lo tanto, tampoco hay una verdad verdadera o absoluta, sino que hay un parecer de la verdad. Hay un aparecer de la verdad
siempre relacionada a lo subjetivado, a uno mismo. Lo que puede ser verdad o verdadero para vos, no lo es para mí. Por eso es que hablo en algún momento de que somos seres hermenéuticos, que somos seres que interpretamos, que nada existe por sí sino construido por nosotros. Por supuesto que hay que crear para poder comunicarnos sistemas comunicacionales que nos aproximen a esas definiciones, a esos conceptos, ¿verdad? No puedo recordar en este momento cuál filósofo, pero en mis clases otro que me interpelaba mucho, ya me voy a acordar, pero hablaba no de la verdad, sino de la certeza. Y Kant también estuvo muy problematizado con esas cuestiones. Algo es cierto para uno, no sabemos si es verdadero, ¿entendés? Así que yo creo que el arte transita todo eso, pero hay una cosa importante que también se dijo en muchas mesas acá, a veces de manera más explícita, a veces de manera menos explícita. El arte no tiene por qué explicar nada. El arte es nosotros. El arte se expresa. Cuando terminamos explicando, sobre todo nosotros los educadores, es por esto que decimos, por la necesidad de sistematizar y de poder simplificar algo complejo para poder comunicarnos. Pero lo interesante es que cualquier herramienta comunicacional que usemos nos permita dejar siempre una puerta abierta, un espacio libre, creativo, para poner en juego la discusión de eso que estamos definiendo. ¿Entendés lo que quiero decir? No sé si soy clara, si no, por favor, me dicen. Yo digo, esto es computadora. Muy bien, lo defino. Ahora si digo, esta es mi computadora, defino otra cosa. Esto es la computadora, defino otra cosa. Y si yo digo, esto es una caja mágica que larga imágenes y la llamo ave. Entonces, comprometo lo emblemático, comprometo lo simbólico, comprometo la metáfora. Otro campo en el que no me quise meter porque mi espacio era de 1 hora, pero que me hubiera fascinado trabajar sobre la metáfora en el arte y en la vida. ¿Me entiendes? Sí. Muchas gracias. Gracias, ¿qué? Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, la voy a hacer yo entonces, ya que volteé la jarra, así que voy a tratar de compensar mi error. Lo único que yo quiero decirles es que espero haberles dejado un espacio y una sensación de inseguridad a todos los que somos educadores y a Damián, que me propuso que hable desde la educación, que sepa que no puedo dar definiciones cerradas, pero que de alguna manera todo lo que fuimos desarrollando en la charla habla de cuáles son las posibilidades de trabajar desde la educación hacia el arte. Bien, en relación a la estética y al cambio de paradigma que trajo la modernidad y después la contemporaneidad, siempre me interesa o me parece súper interesante la incorporación de la fealdad dentro de la categoría estética. Digo, hoy erróneamente o muchísimas veces nos referimos a aquello que es estético como que es bello, cuando en realidad también lo feo participa dentro de la categoría estética, ¿no? Digo, es otro nivel de estética. No, quería saber, o quería que más o menos si podías como profundizar un poquito en eso, digamos, lo feo como categoría estética. Es muy interesante tu pregunta porque en el marco de una conferencia no se puede desarrollar tanta cosa. Ahí nos planteamos otro problema muy grosso, muy fuerte, que es el problema de la belleza y el concebir a la estética solo desde el lugar de la belleza. La estética se define por sí mismo como la manifestación del arte, como las formas de construir arte. Por lo tanto, se desprende del concepto de belleza clásica y tradicional. En uno de mis escritos también yo trabajo muchísimo sobre el divorcio
entre el arte y la belleza clásica, la concepción del arte y de la belleza tradicional. ¿Por qué lo feo puede ser bello? Como me preguntabas. Porque no se trata de trabajar, voy a citar a Eco, ¿no? Eco hace la relación y a su vez la diferencia entre lo bello y lo lindo, ¿no? Entonces dice, lo lindo es lo que está definiendo el gusto por algo, qué lindo o qué rico, que se instala en la zona de confort de las personas y que nos da respuesta, nos da alimento a las sensaciones y a los saberes primarios, ¿no? Pero cuando lo bello cuando lo feo está considerado bello, es porque trasciende lo lindo. Claro, es porque va al alma, porque va a la esencia, porque va al sentido, ¿no? Cuando vemos pinturas agresivas, el grito de Munch, por decir algo, ¿no? O cuando escuchamos, ustedes, que uno de los grupos que trabajó con la obra, con Trennon, ¿no es cierto?, en homenaje a los muertos en Hiroshima y demás, son cosas que son feas, son músicas feas, pero tienen de bello su construcción, su esencia, su objetivo, su manera de ser, también su discurso, obviamente, ¿no es cierto? Para construir arte hay que instalarlo también dentro de un sistema comunicacional, ¿no es cierto? Si es caos por sí, no es arte. Pero también el caos puede ser enmarcado, puede ser concebido como arte. Y después está también el arte feo, que es político, que es contestatario, que es denunciador. Por ejemplo, en las primeras épocas, después de las 2 guerras mundiales, como contábamos en el taller, era imposible. Los artistas decían, basta, es una hipocresía seguir haciendo arte bello desde el sentido clásico. Y antes también, entre las 2 guerras mundiales, ya con el dodecafonismo, con el serialismo, toda esa gente no le interesaba que nos sentáramos, el futurismo ni hablar, a escuchar, a ver o a leer un poema maravilloso, algo que alimente nuestros sentidos primarios, lo más sensible. Buscaban, a través de la metáfora, denunciar problemas sociales, lo que dije al principio de la charla, el hambre, el esto, lo otro, ¿no es cierto? El grupo Fluxus, por ejemplo, un grupo absolutamente polémico, horrible todo lo que hacen. Yo he transitado muchísimo las obras de ellos para indagar, para yo misma encontrarme, ver qué hacía con eso. El fundador del grupo Fluxus, por ejemplo, tiene una obra que la escuché un rato, ¿no? Grabó a más de 50, 60 perros ladrando furiosamente, no sé, los habrían tenido sin comer un montón de días o los tendrían encerrados, creando una situación así de caos terrible. Y después, al estilo del Ready Made, lo que hizo fue llevar esa grabación a una sala, a un museo, a oscuras, con parlantes 5.1 y todo lo que ustedes quieran, y exponer al perceptor, o al receptor, para hablar más fácil, que entra y que sale, a escuchar lo que aguante de ese ladrido. Por supuesto que para entrar en esa obra de arte, o te vas y decís, esto es una porquería, esto no es bello, esto es lo que fuere, o lees el ideario, porque no olviden que todo el arte conceptual se basaba más en la idea que en la obra, en la producción propia, y por lo tanto había que concebir la ideología que había detrás de eso, ¿no? Y como eso tantas cosas, pero no sé cómo estamos de tiempo. No, un poco me parece que la pregunta te hacía Matías, es porque con todo amor y cariño te lo digo, te metiste en un brete, con todo amor y cariño te metiste en un brete con el tema de los pares opuestos. Me explico, porque la cuestión, uno de los pares opuestos que a mí me llamó la atención es esa cosa de la no estética, un poco que le llamó la atención a Matías también. La no estética es imposible, porque decir yo no tengo una posición estética ya es tomar una posición estética. ¿Me explico? Entonces ahí te metes en un lío.
Y después, con respecto también a lo no tonal y lo tonal, perdón, lo tonal, no tonal, ya en la década del 60, después del serialismo integral, se recupera la tonalidad desde otro lado, los minimalistas norteamericanos, ingleses y demás. Y a su vez hay una contrapropuesta a esa neotonalidad por el lado del minimismo latinoamericano, de Bazán y compañía, Gilberto Méndez y demás. Entonces, yo me acuerdo de las clases de Mariano Etkin de composición en la década del 80, hablaba mucho de pares opuestos. Me parece que el tema de los pares opuestos es como que a esta altura del siglo XXI no van. Me encantó todo, pero esa cuestión de la lista de los pares opuestos es muy difícil de dar cuenta después. Sí. Te vas a meter en un lío cuando... Pues sí. Vos ves los pares opuestos así y tic-tic y parece muy como blanco-negro, ¿no? Y hay cantidad de grises en el medio. Bueno, ahí estamos otra vez, Damián, en las problemáticas del lenguaje y de la comunicación y de la reducción. Esta suerte de mapa de opuestos. Tenían ahí, interesante tu reflexión y como siempre, con la total libertad con la que los dos nos expresamos, de hacer una reducción quizás demasiado simple de estos opuestos que yo sí siento que se produjeron en una primera época muy fuertemente, ¿no? ¿Cuál primera Después época? De las dos guerras mundiales y Pero fíjate que, por ejemplo, en la década del 50, en forma paralela al Marteau de Boulez, tenías obras de los compositores que después dijimos, Tochi existían, porque lo descubrimos muchos años después, como Sofía Gubaidulina, todas las rusas, y mujeres además, que tenían un lenguaje absolutamente contemporáneo para la época y que no tenían nada que ver con el lenguaje de Boulez, Sénac y demás del centro de Europa. Entonces, es problemático también, digamos. Claro, es problemático porque además vos viste que el arte sigue expresándose en todas sus formas, las artes y en todas sus formas, y también lo tonal y lo armónico y lo melódico y lo rítmico y métrico. Vos sos un exponente, sos un autor donde trabajas sincronías y asincronías, pero en referencia a metros medidos, por ejemplo, ¿no? Y la música electroacústica de golpe se manda para todo el tiempo liso y para otro tipo de mundos, ¿no? Por eso yo desde que me metí con la filosofía cada vez me da más miedo definir cosas. Y efectivamente habré hecho un reduccionismo de ciertas definiciones como para enmarcar la charla, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, nos vamos todos para allá, ahora mismo, ¿no? Sí, por eso estaba preocupada por el horario. Muchas gracias. Sí, está bien.